Voy a leer un poco un artículo que salió en un periódico de circulación nacional. Es un artículo dominicano. Dice, ¿a dónde? Ahora sí. ¿A dónde se fue la esperanza de los dominicanos? Dice, la crisis pone a prueba la esperanza de los pueblos, pero también la matan. Pongamos la mirada en la crisis de nuestro país, de las que nos toca de cerca, que nos hiere, que nos conmociona, que no solo es financiera, sino también moral, social, política, ecológica y espiritual, que está matando la esperanza de los dominicanos. Al pueblo dominicano le escondieron la esperanza, se la arrebataron, le falsificaron la esperanza, le secuestraron la esperanza, se la robaron. Le cambiaron el rostro a aquellos que le pusieron el suyo con sonrisas de payasos, que luego escondieron sus disfraces y volvieron a vestirse de gobernantes y políticos. Y como quien siente su muerte y quiere despertarlo, revivirla, el pueblo debe gritar a una sola voz: ¿a dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos espera? Y las respuestas son tan inquietantes como las preguntas mismas. Es obligatorio responder, no hay opción a la no respuesta. La esperanza es como un ancla ante la incertidumbre, pero su ausencia aniquila, desorienta, enferma, desmoraliza, paraliza y puede causar locuras individuales y colectivas. Tristemente, pueden producir falsos espejismos políticos y hacer surgir falsos iluminados que hacen promesas populistas y falsas redenciones maltratando el futuro de este pueblo. Y por ahí sigue el artículo hablando de la condición en la que refleja no solamente la situación de nuestro país, sino una situación también en la que vive el mundo. Y la pregunta sería, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿En qué nosotros esperamos? A principio de este mes, allá en Jarabacoa, el hijo de una de las empleadas de la clínica de donde mis padres fueron los fundadores de la clínica y en el cual yo soy director médico de ella, nos llega la noticia de que falleció. Y este joven de 20 años, lo conmocionante de la historia es que lo encuentran en una habitación colgado del techo, ahorcado. Y eso nos lleva a hacer una pregunta a todos y nos inquieta, porque ¿cuál es la situación que puede estar pasando un joven de 20 años donde entienda que no hay una solución viable o posible ante la situación que se está presentando en ese momento? Yo creo que la situación en la que vivimos es una situación que nos hace pensar a todos, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿En quién recurrimos? ¿En quién creemos? Y yo quisiera invitarle a ustedes a lo que dice la Biblia con respecto a este. Así que quiero invitarles que busquen en su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Según la encuentran, si por favor se pueden poner de pie, así le brindamos mayor reverencia a la palabra de Dios. Y según lo van encontrando, también ya sabemos cuándo ya lo tiene la mayoría y así podemos leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Amén. Vamos a leerlo y bueno, vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo el 3, usted el 4 y luego el 5, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por estas palabras. Te damos gracias por la oportunidad que nos permite de estar en este lugar. Te pedimos ahora que vamos a estar hablando de tu palabra, que sea ella que ministre el corazón de cada uno de los que estamos acá.
Que seas tú, Padre Celestial, hablando a través de las palabras que vamos a estar diciendo, pero que ellas lleguen al corazón y que puedan ejercer allá el propósito que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Te pedimos de que tu palabra sea el que redarguya, pero que el que nos amoneste, el que nos aliente, el que nos oriente y el que nos enseñe, y que podamos salir edificados de este lugar por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. En esta mañana vamos a estar tratando acerca del tema una esperanza viva con propósito y con resultados. Una esperanza viva con propósito y con resultados. Y yo quisiera, antes de empezar a explicar cada uno de estos puntos, entender algo del contexto en el que se escribió este libro. Cuando se escribió Primera de Pedro, fue escrita cerca del año 64. Para esa temporada fue escrita para las personas que estaban expatriados en la dispersión. Y en el versículo 1 dice las ciudades donde estaba destinado a que fuera dirigida esa carta. A los hermanos que estaban en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, que eran ciudades que se encontraban en las provincias del centro y del norte de la Asia Menor, provincias romanas, lo que hoy es conocido como Turquía, de lo que estaba también hablando Elisa esta mañana. Y estas personas que vivían en ese lugar estaban pasando por una situación de persecución, una situación de una prueba difícil. Por eso el mismo Pedro, cuando escribe en ese capítulo, en el versículo 6 y versículo 7, él da la intención del propósito principal de esa carta. Y le dice: en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ellos estaban pasando por diversas situaciones, afligidos en diversas pruebas. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos pasado por alguna prueba? ¿Cuántos hemos sido afligidos por pruebas, por situaciones? Entonces, si usted se ha sentido que ha pasado por alguna prueba, por algún tipo de aflicción, aunque usted no esté en una persecución como la que estaban los apóstoles, los discípulos y los seguidores del Señor en aquella temporada, sepa que también eso fue escrito para usted. Porque cuando Pedro escribía esto, le escribía para darle aliento a las personas que habían conocido de Jesucristo. Aliento porque era necesario que las personas permaneciesen en la fe, pero que también permaneciesen seguros de quien ellos habían creído. Y es por eso que Pedro, cuando escribe esto, él le da cumplimiento a una palabra que Jesús había depositado sobre él antes de que Jesús fuese ejecutado y que fuese muerto en la cruz. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 32, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zandearos como a trigo. Usted sabe, como cuando usted mueve y sacude algo para que salgan las pajas y que se quede adentro una estructura y salga por el otro lado la otra. Así Satanás había pedido para que ellos fuesen sacudidos fuertemente. Y lo grande es que dice que fue aprobado por Dios. Por eso dice el versículo 32, dice: pero yo he rogado por ti, hablando Jesús, para que tu fe, hablándole a Pedro, no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todos sabemos cuando él flaqueó, cuando negó a Jesús, pero también cuando afirmó otra vez al Señor, cuando le dijo: Señor, tú sabes que te amo, y lo repitió 3 veces. Pero no solamente esto, sino que dice que cuando eso sucediera, le da una palabra profética que dice: confirma a tus hermanos. En la Nueva Traducción Viviente, esa parte la traduce: fortalece a tus hermanos. Y es lo que Pedro hacía con lo que él predicaba, con la forma en la que él vivía, pero también con lo que él escribía en este libro, que eran palabras de esperanza y aliento, las que vamos a ver en el día de hoy y las que escribió hace ya cientos de años, que fue escrito en el momento donde iba a empezar el peor momento de la iglesia, cuando iba a ser sacudida por el emperador romano Nerón. Nerón, quien fue el que más persiguió, el que más cruel fue con los cristianos, pero a la vez demostró así de que cuando el enemigo intenta atacar, más fuerte es la gloria de Dios.
Porque aunque el enemigo intentó disminuirlo, el reino se expandió y creció. Y aunque quiso el enemigo destruirlo, se fortaleció. Y hasta el día de hoy, si conocemos las escrituras, es por el trabajo que llegaron a hacer desde ese momento los discípulos y los apóstoles. Así que él empieza diciendo, punto número 1, bendiciones a Dios por una esperanza. Recordemos el texto, se lo voy a leer otra vez por si se nos había olvidado. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro empieza dando una bendición a Dios. Y él también dice por qué da la bendición a Dios. Él pone la razón principal, él dice, le doy, bendito sea el Dios y Padre. Dice, ¿de quién? ¿De quién? ¿Verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Él con eso está reconociendo la deidad de Jesús. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. No una persona más, no un profeta, no una persona que hablaba bonito, no una persona que decía cosas bonitas. Era alguien que venía de la esencia del mismo Creador, el mismo Dios hecho hombre. Él sabía que cuando decía Hijo de Dios, equivalía a decir igual a Dios, porque era de su misma esencia. Él declara la deidad de Dios, pero no solamente que la declara en esa frase, sino que él también declara de que él ha creído fuertemente en Jesucristo, porque dice nuestro Señor Jesucristo. Si Pedro tenía algo, créame que solamente era la fe en Jesucristo. Por eso dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, cuando iba a orar al templo, dice que estaba pasando por la puerta de la Hermosa y encuentra una persona que estaba coja, y él le dice una palabra que es muy conocida. Dice, no tengo oro ni plata. Y él lo dice, yo no tengo dinero. El fuerte mío no es el dinero. Eso a mí no me preocupa. Eso a mí no me aferra. De eso no es que yo vivo la vida para conseguir el dinero. Pero sí le dice, pero de lo que yo tengo, de eso te doy. Y le dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso es lo que Pedro tenía adentro. Era su fe. Él creía y esa era su esperanza. Y por eso es que Pedro enfáticamente dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Haremos nosotros lo mismo también? Damos gloria a Dios, testificamos de Dios, le agradecemos a Dios, vivimos conforme a que el Señor sea el que reine dentro de nuestro corazón, o nos dejamos llevar de las cosas seculares, de las cosas que pasan, de las cosas triviales de la vida, de esas que nos quitan el sueño, que nos hacen pensar en cosas que a lo mejor no tienen sentido. Pero Pedro tenía una parte importante, él tenía lo mejor. Dice, de lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús. Y esa era su esperanza. Dice en el mismo versículo, dice según su grande misericordia. La otra cosa por la que él bendecía a Dios es porque él sabía de que si él había conocido del Señor, no era porque lo merecíamos, ni porque hubiésemos hecho algo que fuésemos dignos de tener una conmiseración de un Dios, ni porque hubiésemos hecho algo tan grande que mereciéramos un amor como el que nos dio el mismo Dios, sino fue por misericordia. Por eso dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no dice que por de tal manera Dios le pagó al mundo o le compensó al mundo. Él lo hizo desinteresadamente. Y la palabra que cabe ahí es por amor y por misericordia. ¿Cuántos han sido alcanzados por la misericordia del Señor? Amén. La otra parte que dice, nos hizo renacer por una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire, la palabra renacer significa nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo en el Señor? Esa palabra renacer significa de que las cosas quedaron atrás. De que las cosas que antes vivíamos, las que hacíamos, las que insistíamos en pecar, ya han quedado en el olvido, porque hemos sido creados nuevamente otra vez para la gloria del Eterno. Pero esa esperanza que él menciona, fíjese que le pone una parte especial. No dice una esperanza, dice una esperanza viva. ¿Cómo es la esperanza? Yo le voy a decir por qué es una esperanza viva. Mire, desde ese entonces, y todavía hay personas que tienen una esperanza sin apellido y sin nada.
una esperanza simple. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4, dice lo siguiente, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Óigame, la gente por estar vivo ya tiene una esperanza, solamente. Su esperanza está sin apellido y sin nada, simple, tiene su esperanza. Si usted respira, esperanza tienes porque estás vivo. ¿Esperanza de qué? De lo que sea. De que vas a hacer algo, de que vas a poder tener algo, de que puedes hacer cosas, que puedes compartir, que puedes tener una familia, que puedes tener un trabajo, puedes tener esperanza de lo que sea. Pero hay personas que tienen una esperanza muerta, porque hay personas que creen en cosas que no tienen vida. Hay personas que creen en personas que fallecieron, que murieron, personas que creen en Buda, en Confucio, en personas así que ya no existen. Pero hay otras personas que creen en objetos que no tienen vida. Esa es una esperanza muerta. El que tiene su esperanza en dinero, tiene una esperanza muerta. Porque el dinero, que es un metal, no tiene vida en sí mismo. Es algo inerte. Si tu esperanza es el dinero, propiedades o cosas económicas, tienes una esperanza muerta. Porque créeme que eso no te va a poder mover de un sitio. Te podrá ayudar a tener ciertas influencias y ciertas comodidades, pero al final eso no es una esperanza. Pero si tú has creído en alguien que murió y que resucitó, entonces tú tienes una esperanza viva. Porque no solamente es una esperanza cualquiera, sino que esa esperanza en la que tú tienes, que es Jesucristo, que el mismo Pedro lo declara aquí, dice de que esa esperanza viva es una esperanza que ya no solamente pasó, murió, resucitó, sino que está en el cielo, intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos tienen esta esperanza? Mire, Pedro sabía que la esperanza que él tenía no era solamente porque Jesús es capaz de transformar cosas de un estado a otro. Lo hizo con el agua cuando la convirtió en vino, pero también con personas que estaban cojas, personas que estaban ciegas, personas incluso que estaban muertas fueron resucitadas. Pero lo grande que hace el Señor y el Espíritu Santo cuando entra a tu vida es que es capaz de hacer nuevas las cosas que estaban hechas dañadas. Y aquellas cosas que estaban declaradas podridas, que no servían, aquellas cosas que eran muertas, que hacían cosas que nadie quería saber, la transforma y la hace nueva. Por eso dice la Biblia que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Por eso vemos personas que son drogadictas, que son transformadas y son liberadas por el poder del Espíritu Santo. Personas que vivían esclavizadas bajo algún tipo de situación como el alcohol, son liberadas y ahora viven libres por la sangre de Jesucristo. Pero personas también que vivían atados a cualquier situación del pecado, ahora son liberados por la sangre de Jesucristo. Por eso somos renacidos en Jesucristo. Y si tú renaciste en Jesucristo, déjame decirte que tú tienes una esperanza viva. Pero esa esperanza no solamente es para que tú lo entiendas y para que lo sepas, sino que también en el versículo siguiente relata cuáles son los propósitos de esa esperanza. Dice el propósito, en el versículo 4, dice, para. Esa palabra para, si tú la ves y la estudias y la analizas, entenderás que tiene una función. Y ese para equivale a propósito, a meta, equivale a objetivo. Y el objetivo que tiene tu esperanza viva, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mira, la esperanza que tú tienes en el Señor es una esperanza grande, porque no solamente te ayuda aquí en la tierra, sino que te dice que tiene un fundamento que va a ser más allá de la muerte, que tú vas a poder disfrutarla. Miren, nosotros entendemos lo que es una herencia. Cuando una persona fallece, ¿verdad?, le deja algo a los hijos que son los herederos, eso se le llama herencia. Y eso está bien. Dice en Proverbios, el sabio, ¿verdad?, dejará herencia a los hijos de sus hijos, ¿verdad?, a sus nietos. Eso está bien y es de sabio hacerlo. Pero para que las personas hereden, alguien tiene que morir, ¿sí o no? Pero esta herencia es como al revés. Porque esta herencia tú la vas a tener cuando tú mueras. No lo va a tener otro, sino que tú la vas a recibir cuando ya tú tengas que partir. Tú tienes aquí una esperanza,
Pero tu esperanza te acompaña que cuando tú tengas que llegar al momento de morir, porque todos vamos a tener que pasar por ese momento, si no es que llega Jesucristo antes, te dice que cuando tú tengas ese momento de que tengas que partir, sepa de que allá en la eternidad tú vas a recibir la herencia. Tú podrás dejar una herencia perecedera pequeña de 2 o 3 dineros, de 2 o 3 propiedades, de parcela, de lo que sea. Pero cuando tú mueras, tú vas a heredar mucho más de lo que tú dejaste. Tú vas a recibir mucho más de lo que pudiste haber acumulado acá. Esa herencia tiene características que ahí mismo la describe. Y Pedro, cuando la describe, la pone como una forma de una ilustración que vamos a entenderla claramente según vayamos viendo una por una. La primera es que dice que es incorruptible. La palabra incorruptible significa que no se corrompe. Yo no sé si usted me entiende acá, pero lo que yo en mi mente visualizo cuando me hablan de cosas que más se corrompen es el hierro. Porque el metal, cuando no está protegido bajo una pintura de óxido, que puede ser roja, negra, qué sé yo, blanca, ahora vienen de colores, pero si no está protegido, ese hierro se corrompe. ¿Cómo se llama cuando se corrompe el hierro? Se oxida, ¿verdad? Y cuando un hierro se oxida y se pudre, ya no sirve porque pierde su estructura, pierde prácticamente su función. Y si viene colocado en un lugar por su dureza y por sus características de rigidez o de soportar o de proteger, cuando se corrompe, pierde esas características. Pero Pedro te está diciendo de que tu herencia jamás se va a corromper. Porque se corrompen las cosas metálicas, como la plata, el oro y los metales, pero tu herencia es incorruptible. Pero te dice otra característica más. Y es que te dice que es incontaminada. Lo que yo veo más fácil que se contamine es el agua, ¿sí o no? Usted podrá tener un escarrafón de agua, un botellón, usted le echa una gota de agua sucia, ¿y qué pasa con el resto del agua? Se contaminó, ¿sí o no? Y entonces usted le dice, mira, yo te traje aquí un botellón de agua, pero ya le eché una gotita de esa agua que estaba ahí en el contén, y usted dice, yo no la quiero, gracias. Y no la quiere no porque usted prive en nada, ¿no? Sino sencillamente porque ya está contaminada. Otra cosa que se contamina con facilidad es el perfume. Por eso dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. El perfume también se corrompe. Pero déjame decirte algo. Perdón, se corrompe, no, se contamina. Y cuando se contamina pierde su esencia por la cual fue hecho. Pedro te está diciendo de que tu herencia es incontaminable. Y la otra cosa que te dice acá es inmarcesible. Es una palabra que cuando la buscamos en el diccionario, su sinónimo es que se marchita. Ustedes saben lo que se marchita, ¿verdad? Se marchitan los árboles, las hojas y las flores, ¿sí o no? Así vemos que cuando un jovencito está enamorado de una jovencita, le regala flores, y las flores que están bien rojas y bonitas, ¿sí o no? Porque si le regalan flores marchitadas significa que eso es lo que siente por ella. Yo no creo que alguien se le declare a una joven con unas flores marchitadas, porque te está diciendo eso es lo que tú vales, lo que significas para mí. Pero cuando Pedro te habla acerca de tu herencia, te dice que tu herencia jamás se marchita. En otras palabras, tu herencia jamás se puede corromper, no se puede dañar, pero tampoco se va a contaminar, pero tampoco se va a marchitar. Tu herencia, dice la otra característica que tiene, que está reservada en el cielo para vosotros. Por eso dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y dónde está ese lugar que el Señor está preparando para nosotros? Dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 20. Filipenses 3, 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen su ciudadanía en el cielo? Usted podrá tener su ciudadanía dominicana o americana, lo que usted quiera, de donde sea. Pero lo más importante, lo que usted tiene que garantizar aquí en esta tierra, es que usted haga su ciudadanía desde aquí hacia el cielo. Porque esa es la que te garantiza de que tú vas a poder recibir tu herencia.
Aquí para poder reclamar una herencia tienes que llevar papeles y declarar, no sé, acta de defunciones y declaración de impuestos que hay que hacer. Pero para tú reclamar la herencia, tú solamente tienes que ser ciudadano en el cielo y ya el Señor te la da en automático. Pedro te dice de que esa esperanza que tú tienes no solamente tiene un propósito de esa esperanza, sino que también tiene resultados que pueden ser palpables. Dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro nos dice que el primer resultado de esa fe es que el Señor es el que te guarda. Dice, porque sois guardados ¿por quién? ¿Por el quién dice ahí? ¿Por quién? Por el poder de Dios. Miren, yo no sé si usted puede entender, pero cuando tú tienes tu esperanza en el Señor, tu guardador, el que te vigila, el que te protege, tu mentor, es el mismo Dios. Yo no sé si tú puedes entender esto, pero te voy a buscar algunos versículos para que le demos un poco más de intensidad a lo que eso quiere dejar dicho. Cuando buscamos en la Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cuando el salmista escribía esto, hablaba de la protección del Eterno como una protección que ejercen las gallinas sobre sus polluelos. No está diciendo que Dios es gallina, ni que te va a proteger con plumas sencillas como de gallina. No, Él te va a proteger con la misma intensidad, con el mismo carácter, con el mismo compromiso, con la misma vehemencia, con la misma responsabilidad, con la misma característica que una gallina cuida a sus polluelos cuando lo pone debajo de sus alas. La gallina es lo que más corre para donde sea que usted no esté. Si usted está aquí al frente y camina hacia ella, se van por otra parte. ¿Sí o no? Pero cuando tiene sus polluelos y usted se le acerca, es lo más agresivo que usted puede encontrar. Así es el Señor con los que se meten contigo, porque el Señor es tu protector, tu guardador. Por eso dice también el libro de Jeremías, que también lo había entendido completamente, lo que es ser protegido por Dios. Dice Jeremías capítulo 20, versículo 11 y versículo 12. Presta atención a esta cita. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, pero no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Si usted entiende este pasaje y lo vemos de abajo hacia arriba, la primera parte que vemos abajo, que sería la última, donde dice, porque a ti he encomendado mi causa, significa en ti he puesto mi confianza, en ti he puesto mi fe, en ti he creído, en ti yo he dejado todas mis cargas hacia ti. Y cuando tú haces eso, es la condición inherente para que entonces el Señor cumpla lo que dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Óigame, no sé qué es lo que te persigue. Si te persiguen enfermedades, si te persiguen deudas, si te persiguen preocupaciones, dudas, tribulaciones, no sé lo que te persiga, pero sea lo que sea, dice que lo que te persiguen tropezarán y no prevalecerán, no prosperarán, quedarán allí, será perpetua para siempre la confusión que van a tener. Cuando tú estás protegido bajo el Eterno, no hay nada que te pueda parar. Cuando estás protegido, no hay nada que te pueda tocar. El salmista dice en el Salmo 121, versículos 5, 7 y 8, dice lo siguiente: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No por un chin, no por un momento, no para cuando yo lo necesite, no para cuando el Señor se acuerde o para cuando me devuelva una señal. A propósito de que se le van a veces los celulares, pero al Señor no se le va. El Señor siempre está ahí, en cada momento. Yo quiero aclararte algo, porque a veces nosotros nos confundimos en la vida. En la vida, cuando tú pasas por aflicciones y por pruebas, es necesario para tu crecimiento, es necesario para que entendamos. Dios tiene su propósito para hacerlo.
Pero el propósito principal del Señor para protegerte no es para proteger tus cosas momentáneas o temporales. Eso el Señor lo podrá hacer y lo bendecimos por eso. Pero lo que el Señor guarda con mucho cuidado es tu alma. ¿Por qué no tu vida? Porque la Biblia dice que todos tenemos que morir. Y que alguna vez, ¿verdad?, después que usted muera, vendrá el juicio. No hay forma que puedas evitar la muerte. Entonces, si decimos que el Señor te guarda de la muerte, nos contradecimos cuando vemos a alguien que muere. Pero sí podemos decir que el Señor guarda tu alma. Porque cuando tú mueres, tu alma sigue protegida por el eterno Dios. Tu alma sigue guardada por el guardador tuyo. Sigue cuidada como cuida una gallina sus polluelos y te lleva a tu recibir tu herencia que el Señor ya te ha prometido. Pero déjame decirte que tu esperanza, en la que tú has creído, en la que yo creo que es una esperanza viva, no solamente tiene un propósito, no solamente tiene el resultado de que el Señor nos guarda, sino que dice en el mismo texto, dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrero tiempo. Por último, dice Pedro que tu esperanza viva, el resultado que tiene es que alcanza la salvación. Y la salvación aquí podemos darle dos connotaciones. La primera es que dice que puedan alcanzar la salvación. Dice, para alcanzar la salvación. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han alcanzado la salvación? Amén, ¿verdad? Entonces significa de que tu salvación ya tú la tienes desde aquí en la tierra. El mismo Jesús, cuando habló de esto, lo mencionó en el libro de Mateo capítulo 19 versículo 29. Dice: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y eso lo recibes aquí, porque ya tú alcanzaste la salvación aquí. Pero te dice también la otra frase, la otra palabra, la otra oración. Te dice: y heredará la vida eterna. Pedro coincide exactamente con esas palabras que dijo Jesús. Por eso dice, para alcanzar la salvación, que aunque ya tú la tienes, su manifestación gloriosa y poderosa está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sabes cuándo es ese tiempo? Cuando partamos con el Señor. Si tú tienes una esperanza viva, tú no necesitas más nada. El mundo necesita un líder. El país necesitará líderes que nos ayuden a salir de crisis, no sé. Ojalá y el Señor nos escuche y tengamos líderes que nos ayuden. Pero nuestra esperanza no está fundada en hombres. No está fundada en gobiernos ni en políticos. Nuestra esperanza es una esperanza viva, fundada bajo Jesucristo. En conclusión, tenemos una esperanza viva con resultados, que es que el Señor te guarda y que tú tienes la salvación. Tenemos una esperanza viva con propósito, que es la herencia que vamos a recibir en el cielo con el Señor. Tenemos una esperanza viva, que es Jesucristo. Entonces empezamos con el versículo 3, el primer versículo que leímos del texto principal. Entonces, ¿por qué no bendecir a Dios si tenemos esa esperanza viva? ¿Vivimos nosotros nuestra vida como que tenemos una esperanza en Dios eterno? ¿O vivimos una vida de que nos dejamos llevar de las situaciones particulares que pasan, del estrés, del afán de la vida que habla en el libro de Mateo capítulo 6? ¿O nuestra fe está fundada sobre aquello que tiene algo de carácter y compromiso eterno? Es Jesucristo. ¿Está tu fe anclada en Jesús? Yo quiero terminar con una historia. En cierta ocasión, un día, bajo una lluvia tremenda, un niño salió a predicar. Este niño era hijo del pastor. Ya habían decidido en ese momento que se diera de predicar y de evangelizar. El niño vio, estaba lloviendo. Los demás se desanimaron, no fueron. Pero el niño tomó valor y fue acompañado de alguien y empezó a repartir de los volantes que le llamamos tratado. ¿Cuántos saben lo que es un tratado? Amén. ¿Todavía existen los tratados? Muy bien, excelente.
Y esos trataditos él fue a llevarlos. Así que él tocaba la casa, le abría la puerta, le entregaba un tratado y le decía: Jesús te ama y tiene un propósito para ti. Le explicaba brevemente lo que decía el tratado y le invitaba a la iglesia que estaba próximo de aquel lugar. En una de esas casas él empieza a tocar y nadie abre la puerta. Niño al fin, tienen algo como se llama persistencia. Los que tienen niños saben. Sigue tocando la puerta, toca el timbre, dilatan para abrir, pero finalmente alguien abre la puerta. Cuando le abre la puerta y el Señor está adentro, Él le dice: Jesús te ama, Jesús tiene un propósito para ti. Le regala el tratado, le dice: léalo y está invitado para nuestras actividades que tenemos en la iglesia que está próximo a este lugar. El hombre lo mira fijamente, se queda conmovido, le dice gracias y cierra la puerta. El domingo siguiente llega a la iglesia un señor, aborda al pastor y le dice al pastor lo siguiente: en esta semana yo estaba en mi casa el día que estaba lloviendo y estaba pasando por una situación tan difícil que yo tomé una soga y tenía la soga atada en mi cuello y estaba al punto de tirarme al precipicio hasta que sonó una puerta. No entendía por qué esa puerta sonaba, no le iba a hacer caso, pero era tan insistente que no tuve otra cosa más que hacer que quitarme la soga del cuello, ir a la puerta a ver quién estaba tocándola. Cuando encuentro en la puerta, veo a un niño o un ángel con apariencia de niño que me dice lo que me hacía falta escuchar: Jesús te ama. Me entrega aún este volante, lo leo, entiendo de que Jesús es mi Salvador. Tomé esa oración, hice esa oración que dice ahí: y hoy he venido, el Señor me ha salvado. Yo quiero decirte algo porque te conté al principio una historia y al final te cuento otra completamente diferente. Pero la única diferencia que hay entre una persona y la otra es que uno tenía una esperanza viva. El otro no tenía esperanza, murió ahorcado. Este joven de 20 años lamentablemente ya no está entre nosotros. Pero todavía hay personas que tienen la posibilidad de creer en esa esperanza viva. Esa esperanza que cambia y que transforma. Esa esperanza que hace de que las cosas imposibles sucedan. Esa esperanza que hace de que las personas que están destruidas sean renovadas y generadas nuevamente por el poder de la sangre del Cordero. Yo quiero invitarte a que tú inclines tu cabeza y que cierres tus ojos. Y yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que todavía no conocen del Señor. Aquellas personas que todavía no han dado ese paso de fe, de decir: yo creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Si has sentido esa inquietud dentro de tu corazón, no dejes pasar esta oportunidad. Significa que el Señor te está llamando, el Señor te está tocando, te está diciendo que quiere hacer algo nuevo en ti. Las personas podrán decir que ya no sirves, que no eres nada, que no tienes nada, que no eres nadie. Pero hay alguien que quiere darte esa esperanza eterna, una esperanza viva que es Jesucristo. Si hay alguien aquí que no conoce de Jesús y que quiere decir: yo quiero tomar esta decisión de aceptar al Señor, es el momento de levantar tu mano. Es una decisión difícil, es una decisión de compromisos que solamente lo hacen las personas valientes. Solamente lo hacen las personas con carácter violento, capaz de cambiar la historia de su propia vida. Si hay alguien que quiera aceptar al Señor en este momento, es el lugar indicado para levantar tu mano y decir: yo quiero aceptar a Jesús en esta mañana. Amén. Dios te bendiga. Vi tu mano. ¿Hay alguien más que quiere aceptar al Señor, que dice: yo estoy dispuesto a dar ese paso? Vivo mi vida sin esperanza, vivo una vida que no tiene ningún tipo de sentido, pero yo quiero algo diferente a este. ¿Hay alguien más que dice: yo quiero también aceptar a Jesús? Yo quiero pedirle que usted haga esta oración conmigo. Yo quiero que todos nos pongamos de pie, por favor, y que vayamos todos para darle apoyo a esta joven que ha tomado una decisión muy valiente, una decisión muy importante. El pastor él me tenía siempre una palabra que decía: hay 3 cosas importantes que tienen las personas que decidir en su vida. Les decía: la primera es con quién te casas, la segunda es qué carrera eliges y la tercera es la decisión por Jesucristo. Las demás decisiones son secundarias, pero la más importante de todo es la que tú dices: cambio mi ciudadanía de dominicano
para ser ciudadanos del cielo. Yo quiero que repitamos toda esta oración juntamente con ella para darle apoyo. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador. Reconozco que no he sido la persona que tú quieres que sea. Pero vengo arrepentido y te pido que me perdones mis pecados. Que me ayudes a ser una nueva criatura, a permanecer en tus pasos, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Gracias por el perdón y gracias por Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Que el Señor abra luz en tus pasos y que cada día te dé de su bendición especial. Que te ayude a permanecer fiel en Él y que tu esperanza siempre sea Jesucristo. Yo quiero concluir con una oración para todos. Padre eterno, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, te damos en esta tarde porque tus bendiciones la vemos a través de tu palabra. La vemos a través de Jesucristo. La entendemos, la aceptamos, la creemos. Y nosotros venimos a pedirte, Señor, de que tú nos ayudes cada día a poder entender, a reconocer y a recordarnos en cada momento de nuestra vida de que nuestra esperanza no depende de las cosas que permanecen poco tiempo, sino las que son permanentemente, que heredarán y que serán para toda la vida y por la eternidad, que es Jesucristo. Ayúdanos siempre a vivir nuestra vida creyendo de que nuestra esperanza está en Jesucristo. Te pedimos de que tú bendiga a cada uno de los que están acá, de que tu poder, Señor, se gloríe sobre cada uno de ellos, de que tú les bendigas, que les dirijas en cada paso que tengan que dar, en cada decisión, que tu bendición les acompañe siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.